hablando de conciencia, hoy vamos a mirar cómo aplicar los principios que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿no? Y por eso el título de la predicación de hoy es Aplicando los principios para la toma de decisiones. Y hemos llegado a la última predicación de esta serie de predicaciones que hablan sobre tomar decisiones según la voluntad de Dios. Será una predicación un poco atípica, fuera de lo común, porque como estamos tratando de algo tan práctico como tomar decisiones, me parece bueno ser muy didáctico y dar ejemplos para que pueda quedar claro en la mente, en el corazón de cada uno, a la hora de tomar una decisión, cómo podemos actuar para poder estar seguros de que estamos actuando de manera sabia delante del Señor, ¿sí? Entonces, yo sé que me pareceré en algunos momentos más maestro en una escuela bíblica que en una predicación, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a un esquema de predicación, pero lo hago a postas porque creo que es necesario y creo que, bueno, la palabra es viva y dice la palabra que es eficaz porque funciona, porque la podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces, de nada sirve que escuchemos muchas cosas, pero a la hora de aplicar en nuestro día a día, nos quedemos sin saber cómo hacerlo, ¿vale? Entonces quería enfocarme en esta mañana en esto, por eso daré 2 ejemplos de decisiones que uno puede tomar en su vida o que necesita tomar y cómo aplicar estos caminos que aprendimos en la última predicación. Antes de entrar en materia, ¿no?, quiero solo aclarar algunas cosas que son necesarias. Primero, nuestro fundamento es Cristo. Sin Cristo, nada de lo que yo voy a decir después funciona. Es decir, tendría sentido, porque Cristo es nuestro fundamento. Si no tenemos a Cristo, de nada sirve. Tú puedes pensar en la mejor de las decisiones que puedas tomar, pero el fin de esto es la muerte sin Cristo. Y entonces puedes incluso tomar decisiones que te hagan vivir de manera más cómoda o vivir algo mejor los años que vivas aquí, pero el fin de esto incluso es la muerte, ¿vale? Entonces, nuestro enfoque no está en simplemente, como yo dije la semana pasada, ¿no?, en simplemente tener una vida cómoda, confortable. Nuestro enfoque está en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y estar enfocado en cuál es su propósito para nosotros, que ya sabemos, ¿no?, que bíblicamente el propósito que Dios tiene es transformarnos a medida del corazón, de la estatura de Cristo Jesús, del varón perfecto, dice la palabra. Y para ello necesitamos como fundamento entender que, bueno, nuestras decisiones deben de apuntar a Cristo, debe de apuntar a las cosas de lo alto, porque la palabra dice que no vivamos con nuestra mirada simplemente en las cosas de aquí, sino que nuestra mirada debe de estar en las cosas de lo alto, ¿no?, las invisibles, dice la palabra. Y vemos a la palabra, ¿no?, que el Señor envió a Cristo, envió a su Hijo para establecer un nuevo pacto. Y si es un nuevo pacto, significa que existía un antiguo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con este antiguo pacto? El Señor hizo promesas a Abraham, dijo que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. El Señor formó un pueblo, como hemos leído esta mañana, ¿no?, en el texto que hemos leído al principio, que el Señor formó para sí un pueblo. Vemos que este Dios que formó este pueblo los condujo al desierto después de liberarles de Egipto y les entregó los 10 mandamientos y les dio una vara de medir. Y les dijo, mira, los que obedezcan mis mandamientos tendrán estas bendiciones. Y los que desobedezcan mis mandamientos tendrán estas maldiciones como consecuencia. Esto es maravilloso, poder tener una vara de medir. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay un ser humano en la faz de la tierra que sea capaz de cumplirlo todo. Entonces, al mismo tiempo que el Señor nos dio la gracia de recibir una provisión de su anhelo, de su deseo como Dios, de cómo debemos de vivir como seres humanos, creados a su imagen, al mismo tiempo los 10 mandamientos nos revelan, y dice la palabra, ¿no?, que
los 10 mandamientos nos muestran nuestra incapacidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. La ley, dice la palabra, apunta al pecado. No que la ley nos hace pecar, sino que la ley nos muestra que esto deberíamos de hacer, pero nosotros no cumplimos. Entonces quedamos en una situación complicada delante de Dios. ¿Cómo puede ser entonces, ¿no?, que nos acerquemos a Dios? ¿Cómo puede ser entonces que seamos recibidos por Dios en su presencia? Y es cuando Él ya había propuesto en su providencia, ¿no?, como hemos visto en esta mañana, enviar a Cristo para morir y dar salvación. Entonces, este nuevo pacto que Cristo vino a establecer es el pacto donde a través de la fidelidad, a través de la perfección de Cristo, a través del cumplimiento de Cristo, porque Cristo cumplió todos los mandamientos. Él sí fue perfecto. Él sí hizo lo que nadie podía hacer, vivir como hombre, pero de manera perfecta. Entonces, por eso su sacrificio fue perfecto delante del Señor. Por eso Él pudo morir en nuestro lugar. Porque al ser perfecto, Él murió sin justificación, es decir, sin justa causa. No merecía morir, pero Él murió porque se hizo pecado en nuestro lugar. Y ese es el nuevo pacto. Ahora, a través de Cristo, nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios, al trono de gracia de Dios. A través de la muerte y resurrección de Cristo, nos fue abierto el camino, porque dice, es el nuevo pacto, la sangre derramada por nosotros, su carne molida a causa de nuestros pecados. Entonces nos permite tener el perdón de Dios, la redención de nuestros pecados, ser considerados justos delante de Dios. Este es el nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto, hay gente que confunde y dice, bueno, ahora yo estoy en la época de la gracia, no hay que mirar los mandamientos, no hay que mirar la ley de Dios. La ley de Dios esto ya se quedó para el Antiguo Testamento. Y vemos que esto está totalmente equivocado. La ley de Dios sigue vigente, la ley de Dios sigue funcionando en nuestras vidas, la ley de Dios sigue actuando en nuestras vidas. Y Dios dio sus mandamientos para que entendamos como hijos cómo Él espera que vivamos. Y este Dios que hizo este nuevo pacto y nos dio estos mandamientos requiere de nosotros que nos enfoquemos en sus mandamientos, es decir, en cómo Él quiere que vivamos en este mundo como hijos. ¿Sí? Entonces, por eso estamos enfocando en cómo tomar buenas decisiones según la voluntad de Dios, porque Él tiene su voluntad para nosotros. Él tiene un plan, Él tiene un diseño para nuestras vidas, Él tiene un propósito para nuestras vidas y necesitamos conocer y estar atentos para conocer y vivir sobre este propósito si somos, ¿no?, llamados sus discípulos. Porque discípulo es aquel que sigue, ¿no?, aquel que va detrás de otro. Y si somos de verdad sus discípulos, estaremos dispuestos a ello. Entonces, dado este fundamento, que no podemos estar sin ello, ¿no?, uno reconoce que no puede salvarse a sí mismo. Entonces, al reconocer que yo soy pecador, yo no puedo cumplir los 10 mandamientos ni un solo día de mi vida, cumplirlos todos a rajatabla, entonces necesito que alguien me salve, necesito un Salvador. Y es Cristo Jesús, que dice la palabra que todo aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, teniendo este fundamento, la semana pasada vimos, la última predicación, ¿no?, de la serie, vimos 4 caminos bíblicos, 4 cosas que debemos aprender para poder tomar decisiones según la voluntad de Dios. La primera fue aprender a reflexionar, ¿no?, que podemos llamar el camino de la reflexión. Y luego aprender a sospechar de sí mismo, el camino de la sospecha, podemos llamar, ¿no? Aprender a recibir consejos, podemos llamar el camino de la consejería.
Y el 4 vimos aprender a esperar en el Señor, podríamos decir el camino de la espera. ¿Sí? Hablando de la reflexión, ¿no? Este camino de reflexión, vimos que estar buscando discernir la voluntad de Dios solo por lo que sentimos es un camino muy peligroso, porque podemos acabar desconectando nuestros sentimientos de la palabra y acabar yendo por caminos que desagradan a Dios. Entonces no podemos desconectar nuestras decisiones del fundamento de la palabra de Dios. Y es curioso como que las personas que viven simplemente buscando impresiones, ¿no?, dan la sensación de que son más espirituales que uno que dice, no, espera, déjame pensar, dame unos días para que yo pueda orar y pueda pensar en esto. Y dice, no, piénsalo, no lo pienses mucho, si siente, ve adelante. Pero claro, el hecho de no pensar mucho puede ser incluso menospreciar la palabra de Dios que está diciendo algo de aquella situación. Entonces, el hecho de frenar y decir, espera un momento, ¿no? Y esto es sabio, es de sabiduría. Entonces, reflexionar puede dar una apariencia de carnalidad, pero no, si reflexionamos conforme a la palabra de Dios, buscando entender cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos actuando de manera espiritual, aunque parezca que no. Luego hablamos del camino de la sospecha, que es, no debemos creernos a nosotros todo lo que pensamos, todo lo que se nos ocurre, como si nosotros fuésemos la voz de Dios en el mundo, ¿no? Porque a veces actuamos así. Incluso nosotros mismos nos creemos a nuestros pensamientos como si nuestros pensamientos fuesen la voz de Dios. Y no es así tampoco. Entonces necesitamos aprender a dudar de nuestras dudas. Dudar de nosotros mismos o dudar de nuestras afirmaciones. Reconociendo también lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que el corazón del hombre es engañoso. Necesitamos ser humildes lo suficiente para reconocer, Señor, mi corazón me engaña. Entonces no quiero fiarme de mí mismo, de mí y estar así tan pancho. No, necesito abrir mi corazón y reconocer que puedo ser engañado. Entonces quiero aprender, ¿no?, a dudar de mí mismo. El tercer camino que vimos fue el de la consejería, porque nosotros dudamos de nosotros mismos, no nos fiamos única y exclusivamente en nosotros, vamos a abrir nuestra vida a hermanos sabios, a hermanos que temen al Señor, que conocen al Señor, que conocen la palabra, para que puedan dar su parecer y decir, mira, ¿y qué te parece? ¿No? ¿Cómo ves esta situación? Y los hermanos nos puedan aconsejar y pueden decir, ¿no? Y así abre nuestra visión para que podamos tener una visión más amplia. Y así el Señor nos da sabiduría a través de su iglesia. Y también el cuarto camino es de la espera. Vimos que solo puede esperar el que de verdad confía. Entonces, a medida de tu confianza en Dios, en la providencia de Dios en tu vida, será la medida de que tendrás capacidad para esperar. Cuanto menos confíes en que Dios te proveerá, más intentarás hacer a tu manera y hacerlo ya, ¿no? Más tu corazón se quedará lleno de desesperación y de estrés, ¿no? Incluso en la iglesia estuvimos repitiendo unos cuantos meses diciendo, nos estresamos porque nos olvidamos que Dios es soberano. Básicamente es esto, ¿no? Nos olvidamos que Él es soberano. Entonces pasa algo y decimos, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora? Como si Dios no hubiese mirado a otro lado y nos haya dejado abandonado, ¿no? Y no es así. Entonces, solo puede esperar aquel que de verdad confía en Dios. Bueno, este es un resumen de la predicación anterior para hacernos recordar estos caminos, porque vamos ahora a meditar en ello y aplicar estos caminos, ¿no? Porque como estamos en el último día, también es necesario decir que hoy vamos a hacer una aplicación y tenemos como fundamento y base todo lo que hemos visto los demás días. Entonces, si aún no has visto los demás vídeos, yo te animo a que lo hagas desde el primero, para que puedas caminar y profundizar sobre todo esto que quiere decir sobre la voluntad de Dios, que es algo tan profundo que a veces lo tratamos de manera tan superficial.
y hemos dedicado 8 días, 8 domingos para poder profundizar en cómo tomar decisiones según la voluntad de Dios. Hoy estamos en el día 8 y el último día. Entonces animo a que los que no vieron, que lo vean, porque así nos da una visión más amplia de cómo podemos aprender a tomar buenas decisiones y decisiones sabias según la voluntad del Señor. Bueno, dicho todo esto, vamos a usar ahora el mismo texto de la semana pasada, que fue Salmo 25, versículos 4 y 5, que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cómo podemos entonces aplicar estos principios en nuestras vidas de manera práctica? El primer ejemplo que voy a dar ya abarca más a todos, ¿vale? El segundo es más específico a una cierta edad, pero este abarca a casi todos, solo los niños que no. Por ejemplo, en la vida profesional, la vida laboral, si uno quiere buscar un trabajo, si uno, vamos a suponer, ¿no?, los adolescentes están buscando cuáles son sus aptitudes, ¿no?, sus habilidades para poder elegir una carrera que será no lo que hará en la vida. Un joven que está ya haciendo carrera en la universidad, le empiezan a salir oportunidades de trabajo. Entonces, ¿cuál oportunidad elegir? ¿Qué hacer? O una persona que lleva trabajando muchos años en una área, de repente puede decir: mira, me gustaría cambiar y trabajar de otra cosa. Entonces, ¿cómo haría, no? ¿Qué sería bueno? ¿Cómo podría aplicar estos caminos a la hora de tomar esta decisión? Si sería bueno o si no, ¿no? O incluso uno puede pensar: mira, he trabajado toda la vida de empleado, me gustaría ser un emprendedor y tener mi negocio. Entonces, ¿cómo uno puede hacer, no? Es decir, necesitará la gracia de Dios, la sabiduría de Dios para poder tomar esta decisión, porque es una decisión seria, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces aplicar estos principios de sabiduría en esta decisión? Antes de ver la aplicación dicha mismo, me gustaría hacer lo que hicimos en la predicación que hablaba de los peligros, ¿no? Los peligros al discernir la voluntad de Dios, porque vimos que hay conjeturas, hay premisas, hay frases y pensamientos que se nos vienen por defecto, ¿no?, de que escuchamos desde niños muchas veces, que son contrarios a la palabra de Dios, que no son verdad, pero los creemos, ¿no? Y estos pensamientos nos estorban a la hora de discernir o de decidir de manera bíblica. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo sé que aquí está hablando específicamente sobre una sana doctrina, pero yo creo que también es aplicable a que no nos creamos filosofías y cosas del mundo que hablan sobre cómo vamos a vivir, cómo vamos a decidir, las decisiones que vamos a tomar en nuestras vidas, ¿sí? Que nadie nos engañe con filosofías humanas. Hoy día, cada vez más, como tenemos más acceso a la información, incluso puede ser engañado por la inteligencia artificial. Porque tú le preguntas y dice: no, es que es un ordenador, ¿no?, que tiene allí millones y millones y millones de información. Él va a coger la información más acertada, entonces ya lo tengo listo. Le pregunto, me contesta y ya lo tengo. Incluso lo puedo usar como un ejemplo para decir algo, incluso puedo usar como un fundamento el ejemplo que me dio, una imagen que me dio, y nos olvidamos que cualquier imagen que podamos crear, pero no es puramente bíblica, es peligrosa. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a otras interpretaciones y a otro conocimiento de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces ¿podemos usar los recursos que son creados? Sí. No está en pecado uno que busca usar una inteligencia artificial, pero no puede sustituir el fundamento de la palabra de Dios. Cuidado con las imágenes, con las expresiones que nos dan y que te dan,
porque nos pueden confundir o incluso hacernos mirar hacia un lado que la palabra de Dios no apunta hacia allí. Siempre necesitamos mirar la palabra y tener como fundamento la palabra. Y podemos usar, claro, todo lo que Dios permitió que el hombre cree como una herramienta, ¿no? Para aprender, para crecer, para mejorar, para tener otra perspectiva. Podemos, pero siempre como fundamento la palabra. No podemos dejarlo de un lado. Así que antes de construir estos caminos, ¿no? Porque debemos mirar de no caer en filosofías humanas, en pensamientos humanos que son contrarios a la palabra, vamos a mirar entonces estas premisas sobre el trabajo ahora, ¿vale? Para librarnos de estas ataduras que generan estas mentiras. Primera conjetura sobre el trabajo. Hay un pensamiento que dice que uno solo puede encajarse en una profesión en la vida. Entonces necesitas mirar lo que es sumamente bueno, entonces en esto te va a meter y es en lo único que tienes que trabajar, porque no puedes trabajar en nada más porque serás una persona frustrada, decepcionada con la vida. Entonces la gente que siempre está frustrado en su trabajo porque dice, es que, no sé, no he encontrado el trabajo que me llene. Es que claro, el trabajo no llena. El trabajo es penoso, el trabajo es sacrificio. Entonces esta premisa de que uno solo tiene un trabajo que va a encajar y esto va a ser lo perfecto en su vida es una mentira. Incluso, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un joven está en la universidad y está haciendo carrera. Y bueno, empieza a estudiar, pero aún tiene muchas dudas sobre lo que está estudiando. A veces el consejo más sabio que hay es, déjalo, vete a trabajar, ponte a trabajar, busca un trabajo y trabaja, sirve a otros, produce, sé útil para la sociedad, sé útil para otros y tómate este tiempo para seguir buscando en Dios y luego el Señor te mostrará. Y uno dice, va a quedar un año sin estudiar, va a quedar retrasado. ¿Quién dijo que no se puede quedar un año sin estudiar? Es que nosotros no, vamos montando todo un esquema que si sale de allí, ya perdemos el control de la vida, ¿no? Por ejemplo, otra frase que se dice sobre el trabajo. A ver, tienes que buscar trabajar de lo que te gusta. Algo que te guste, algo que te dé satisfacción, ¿no? Ahora, hermanos, siendo muy realistas, hay un montón de trabajos que no es que sean agradables, ¿no? Incluso en todos los trabajos que hay áreas de este mismo trabajo que son penosas, que son duras, que son difíciles, que son duras de tragar, pero son parte del trabajo. Son parte del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, es que no me gusta, entonces va para otro, ¿no? Esta semana me enviaron un vídeo de una chica que es influencer y estaba súper enojada porque estaba en la mesa con la gente en un domingo comiendo con ellos y hablando y exigiendo que le diese un bolso de 4.000 euros, una cosa así. Claro, y estaba medio enfadada diciendo, bueno, yo estoy aquí trabajando en pleno domingo, podría estar con mi familia y estoy aquí trabajando y hablando como si fuese el trabajo más duro del mundo, la cosa más rara del mundo, que estaba en un domingo allí trabajando, sentada en un bar hablando con la gente y siendo grabada. Entonces, mirad cómo poco a poco la sociedad va cambiando los conceptos y va haciendo con que estos trabajos de influencers, ¿no? Hace con que los jóvenes tengan una idea de trabajo muy superficial, muy... ¿Qué trabajo es este? ¿No? Y uno que está haciendo así, el día siguiente puede estar comiendo con la familia, porque no tiene un horario específico, está grabando vídeos y va haciendo sus cosas. Es decir, ¿qué me estás contando? ¿No? Pero la persona habla desde su convicción, se lo ha creído, no, estoy aquí trabajando y comiendo allí, bebiendo. Entonces vemos que, claro, si tenemos que buscar solo lo que nos gusta del trabajo, ¿no? Entonces vamos a estar saltando de trabajo en trabajo porque todos los trabajos necesitan sacrificio, demandan de nosotros
sacrificio. Otra cosa que necesitamos ver es que la profesión no nos debe definir como identidad. No debe definir nuestra identidad. Por ejemplo, no estaría correcto delante de Dios que yo diga, ay, si yo no fuese pastor o si yo no puedo ejercer de pastor, no podría vivir. A ver, ¿cómo que no? Es que solo hay esto en la vida. ¿Me entendéis? Entonces, la profesión no define nuestra identidad, sino que Cristo es nuestra identidad. Y siempre me gusta ir a los extremos, sé que son un poco exagerado por esto, pero me gusta ir a los extremos para ver si funciona con todas las personas, ¿no? Entonces yo me imagino hermanos que están viviendo en países que les persiguen y me imagino un hermano en la cárcel y diciendo, ¿y ahora para qué vivir? ¿No? Porque si estoy en la cárcel, porque soy cristiano y me han dejado aquí, ¿qué voy a hacer entonces? Ya no tengo razón de existir, ya no tengo razón de vivir, porque no puedo ejercer, ¿no?, mi ministerio en la iglesia. Estaba tan acostumbrado ahí a pasar las letras, ¿y ahora qué letras voy a pasar aquí? ¿Veis que la profesión no nos debe definir como identidad? Porque uno estando allí, si su identidad está en Cristo, va a compartir de Cristo con sus compañeros, va a hablar, va a entender que es un misionero en medio de la cárcel. Es decir, donde quiera que uno esté, si su identidad está en Cristo, entonces sigue con su identidad guardada. Ahora, si pierde su trabajo y su identidad está en su trabajo, ya se acabó, ¿no? Si pasa algún accidente, algún problema, ¿no?, alguna dificultad o un apagón, ¿no?, no sé, cualquier cosa que pueda pasar y que te impida hacer lo que estás acostumbrado a hacer, se acabó la vida, ¿no? Porque uno está definiendo su identidad en su profesión, en su trabajo. Y bíblicamente no debería de ser así. Y otro, debemos ver que trabajar es parte de nuestra identidad. Es decir, el trabajo no debe definir nuestra identidad, pero el ser trabajadores, trabajar, es parte de nuestra identidad, porque tenemos el ejemplo de nuestro Padre que trabaja, ¿no? Cristo dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja y no ha dejado de trabajar hasta ahora, ¿no? Entonces, parte de nuestra identidad en Cristo son personas que promueven, que crean, que hacen, que ministran, que sirven, porque es parte de nuestra identidad. Generamos cosas, ¿no? Y por último, hay un cierto concepto o pensamiento colectivo que es como que hay trabajos que son deshonrosos, que no, esto no, son para gente que pobre, no han estudiado, que no han hecho nada, entonces ahí se quedan con estos trabajos. Y entonces los trabajos mejores y más importantes son para la gente que, hombre, ¿no?, ha estudiado. Y menosprecian trabajo y trabajo. Entonces esto tampoco es bíblico, porque la palabra de Dios honra a aquel que trabaja. Es cierto que hay trabajos que son más difíciles, que son más costosos, más sacrificiales, y es cierto que en el sistema de este mundo poca oportunidad tiene la persona que no pudo estudiar y graduarse para tener otra clase de trabajo, pero esto no hace que el trabajo distinto sea deshonroso para la persona, sino que la dignifica. El que trabaja se dignifica. Y aquel que humilla a una persona que tiene un trabajo que para él no parece que debería trabajar, es una persona que no entendió qué es el trabajo delante de Dios. Porque Dios dignifica a aquel que trabaja. Dice, digno es el trabajador de su sueldo. Porque lo está trabajando, lo está luchando, lo está ejerciendo, está invirtiendo su tiempo en ello. ¿Sí? Entonces, esto también necesitamos vigilar y cuidar, porque a veces Dios nos da un trabajo y menospreciamos porque miramos el campo del vecino, ¿no? Siempre el campo del vecino parece más verde, la casa del vecino parece más guapa, ¿no? Y cuando nos comparamos, acabamos menospreciando incluso la provisión que Dios nos da, ¿vale? Entonces, necesitamos cuidar con esto. Ahora, vamos de cara a la aplicación. El primer camino que vimos fue el camino de la reflexión. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría, ¿no?, en decidir una profesión, una carrera?
piensa en tus habilidades, tus gustos y las oportunidades que hay. Está bien que tú puedas decir, mira, a mí, no sé, se me da bien hablar con la gente. Entonces me gustaría tener un trabajo donde yo pudiese estar hablando con la gente porque tengo don de gentes, ¿no? Hay otro que dice, yo a mí si tengo trabajo con la gente, madre mía, ¿no? Sería muy difícil. Lo haría si es necesario, pero si Dios me permite que no sea de cara a la gente, que tiene que estar hablando todo el día, mejor allí yo solito haciendo mis cositas, yo voy haciendo, ¿no? Cada uno tiene habilidades, tiene cosas, ¿no?, que le salen más fáciles y que puede, orar y buscar al Señor en este sentido, ¿sí? Y está bien, no está mal pensar en ello, ¿no? Uno puede mirar también las oportunidades que hay en el mercado de trabajo. Porque uno puede decir, aquí a mí me encanta esto, pero hay 300.000 personas que hacen exactamente lo mismo. Dice, la probabilidad de que puedas trabajar de esto es muy pequeña. Si lo quieres intentar, vale, pero necesitas saber que es un área que está muy ya llena, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, no? Un área que sea un poco parecido, que sea más por aquí. No, pensar en ello y pensar en las oportunidades que hay incluso de mercado en el trabajo. Ahora vamos a suponer, ¿no? Si uno tiene una oportunidad de trabajo, ¿qué sería bueno pensar? Primero, ¿es un trabajo moralmente correcto? Eso es lo primero que un cristiano debe de pensar. ¿Es un trabajo moralmente correcto o esto me va a llevar a deshonrar a Dios? Yo he conocido y trabajado, ¿no?, con un hermano en la iglesia que era vendedor y él vendía huevos, ¿no? Tenía contacto con una granja y él iba a los mercados y tenía contacto con los mercados para vender huevos. Y él me dijo, Luciano, es muy complicado ser vendedor, muy difícil. Porque él dijo, ¿no?, nos enseñan técnicas para manipular a aquel que queremos vender para que él entre en el juego y compre, incluso de mentir con precios para que la persona incluso piense que está pagando más barato de lo que debería y no, está pagando lo justo. Entonces dije, es muy complicado ser vendedor y cristiano al mismo tiempo porque todo el rato necesito vender porque gano por porcentajes de venta, pero a la vez no puedo estar mintiendo. Y entonces él dijo, es muy complicado y todos mis compañeros les da igual, que si mienten, si no mienten, ellos quieren vender y claro, cuanto más venden, más ganan. Entonces es un trabajo que es complicado. ¿Uno puede meterse allí siendo cristiano? Sí, pero sabe que habrán limitaciones y habrán ciertas cosas que no podrá hacer igual que los otros. Incluso puede ser que no venda tanto como los otros si Dios no hace milagros, porque también Dios puede proveer y hacer milagros, ¿verdad? Pero es algo que hay que tener en cuenta, que es algo que es una profesión que tiene un puntito aquí que no que te obligará a pecar, sino que será una tentación, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Primero, si hay la oportunidad, ¿es moralmente correcto lo que quiero hacer? Y luego, ¿me alejará de mi familia? Yo he visto padres de familia dejar su familia diciendo, vamos a buscar una vida mejor, y se van a otros países, ¿no? Como he conocido brasileños que venían aquí, pero dejando su familia y diciendo, ya cuando pueda, os traeré. Y cuando pueda, nunca vino. Porque llegando aquí, se encontró con otra mujer, se juntó con otra mujer y ahí se quedó su mujer y sus hijos en Brasil. Entonces, ¿ha sido una decisión sabia? Yo creo que no. Si miramos la palabra, hay un consejo sobre esto y dice que marido y esposa no deben apartarse el uno del otro por mucho tiempo, salvo por un ayuno y con el consentimiento de los dos. Porque es algo muy serio separarse como pareja. Muy serio. Entonces, la persona a la hora de decidir necesita pensar en esto. ¿Me voy a alejar de mi familia? Es un trabajo que, voy a ganar un montón, pero voy a trabajar 15 horas al día. Ya los hijos ya no tienen padre, porque otros tienen que cuidar a sus hijos porque son muchas horas. No pasa nada, son 3 meses solo. Vale, 3 meses solo que los hijos no tienen padre. ¿Y quién les cuida?
Sabrá Dios quién, ¿no? Va cada día con uno y esto. ¿Qué impacto esto causará en el corazón, en la vida de los hijos? Entonces, estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Hay que pensar en ello, porque luego vamos a cosechar los frutos en el corazón, en la vida de nuestros hijos, el tiempo que ellos pasaron. Otra pregunta que podemos hacer, ¿me alejará de la comunión? Dicen, mira, pastor, es que me han dado el trabajo de los trabajos. ¿Y dónde es? Ay, es allá en un pueblo, allá en la montaña. Y la iglesia más cercana, ¿dónde está? Bueno, está no muy lejos, 200 kilómetros Y tú dices, hermano, ¿y cómo vas a hacer para congregarme? Bueno, el Señor ya proveerá. Ahora, a ver, Dios puede levantar a través de esta familia un punto de misión allí y empezar a evangelizar a los demás. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero también hay la posibilidad de que esta familia se vaya enfriando si ella no sabe que entrará en un lugar ya donde perderá la comunión de los hermanos. Se pondrá en una situación donde estará desconectado del cuerpo. Y entonces será como misioneros. Aunque están pensando ir para trabajar, serán como misioneros, solos en una tierra de inconversos. Si uno lo piensa antes, si uno lo tiene en cuenta, puede ir diciendo, Señor, ¿es esto lo que sentimos que quieres para nuestra familia? Lo vamos a afrontar y vamos a tirar adelante. Gloria a Dios. Pero si uno no piensa y se mete en esta situación sin pensarlo, puede poner la familia en peligro, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Primer paso entonces fue reflexionar. Y el segundo es el camino de la sospecha, dudar. ¿Cómo podemos dudar? Buscando averiguar en nuestro corazón cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estoy queriendo cambiar de trabajo? ¿Por qué estoy queriendo buscar este trabajo específico? ¿Por qué me es una tentación o está agradando mi corazón pensar en este trabajo? ¿Será que estoy pensando, incluso, yo ya he visto pasar, ¿no? ¿Será que estoy menospreciando la provisión que Dios me está dando ahora y quiero ir a otro trabajo porque pienso que entonces ahí Dios me va a proveer, porque es como si ahora no me está proveyendo, pero allá sí Dios me va a proveer? Y a veces lo hacemos, ¿vale? Yo he pasado en mi vida con mi padre. Él no se daba cuenta y hoy lo reconoce, ¿no? El Señor dijo, os llevaré allí y nos llevó a una otra ciudad y dijo, usó el pastor que estaba orando en el momento, dijo, Dios me muestra que de aquí saldrá vuestra provisión. Y año tras año, porque era un alquiler muy caro que tenía que pagar, mi padre decía, vamos a intentar hacer algo más para intentar minimizar el pago del alquiler, que es muy alto. Y fijaros que todo lo que se ha inventado fuera de la gasolinera, que era una gasolinera, fuera de esto, dio prejuicio, sí, prejuicio, ¿no? A mi padre. Y Dios usó incluso la misma gasolinera para proveer y seguir proveyendo, incluso para pagar los perjuicios que las demás cosas causaron. Eran ideas buenísimas, pero sin darse cuenta iba justamente en contra de la palabra que Dios había dado. Esta será la provisión para vosotros. Él de aquí os dará lo que necesitéis. Fijaros entonces que es importante mirar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quiero tener mi propio negocio? ¿No? ¿Por qué quiero cambiar de trabajo? Y pensar en eso. ¿Por qué quiero esta profesión específica? Y el tercero, el camino de la consejería, es porque es importante oír qué es lo que los demás tienen que decir, incluso sobre las mismas cosas, sobre tus habilidades, ¿no? Sobre tus gustos, sobre las oportunidades de trabajo, porque puede ser que uno se crea demasiado bueno en alguna cosa y en realidad no sirve para aquello. O entonces puede que uno se sienta el peor de los peores, el que no sabe nada, y es una persona que es una experta en una cosa, pero en su corazón no se ve, no ve lo que tiene. Y entonces menosprecia lo que tiene. Y alguien de fuera puede decir, oye, pero yo te veo a alguien con habilidades en esto. Es que cuando tú haces esto, las cosas salen de una manera que fluyen. ¿Me entendéis? La persona desde afuera puede darnos una perspectiva mejor o más amplia de cómo son nuestras habilidades.
Claro que nos va a decir qué es lo que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Que esto ya es algo muy particular, pero nos puede ayudar con esto, de hablar de las habilidades que tenemos desde su perspectiva. Y también puede ser que conozca alguna oportunidad de trabajo dentro de aquello que nosotros no lo sabemos. Entonces va bien poder preguntar y pedir consejo. En la iglesia hay hermanos de todo tipo, hermanos que pasaron por experiencias de todo tipo, y a veces un hermano pasó por experiencia justo en un trabajo parecido y podemos preguntar, oye, ¿y esto cómo ha sido? ¿Y esto, no? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en el camino? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Y uno puede tener consejo, ¿no? Que gracia poder contar, ¿no? Con esto, con los hermanos, porque hay gente que cobra un pastón para decir estas cosas, ¿eh? Y aquí podemos tener en familia, ¿no? Esto nos da una visión más acertada de la realidad incluso de tus habilidades y la realidad del mundo laboral. Y necesitamos cuidar también porque a veces esto suele pasar cuando somos más jóvenes, pero a unos más mayorcitos también puede pasar, ¿no? Que es, si un hermano nos da un consejo que nos sentimos, no sé, como si el hermano dice que no cree que aquello nos va a ir muy bien porque está hablando de algo que él conoce de experiencia por la manera con que actuamos o con que somos, ¿no? Y uno no lo ve del todo, puede llevar a uno a tener una reacción de decir, no, yo voy para probar que yo puedo. Ahora va a ver, ¿no? Este hermano que me ha dicho, ¿cómo me dice que yo no puedo hacer esto? Ahora voy a hacer solo para enseñarle que yo puedo, ¿no? Entonces esto no es una motivación buena y necesitamos cuidar nuestro corazón a la hora de pedir consejos, de no llevarlo al tema personal y pensar que el hermano no nos está queriendo humillar o ofender, porque está yendo justo en contra del plan que habíamos trazado. El hermano simplemente está dando una opinión y abriendo nuestros ojos a otras perspectivas. Y luego cada uno elige, ¿no?, lo que propone delante del Señor, ¿sí? Entonces hay que guardar nuestro corazón a la hora de escuchar consejos para no tener estas reacciones, ¿no? De ahora voy a mostrar, ¿no?, que yo valgo, ¿no? Buscar una aprobación de donde no tiene que buscar. Y el cuarto camino es el camino de la espera. Si no lo tienes claro, espera. Ay, es que no sé. Vale, alguien te puso una fecha que tienes que hacer esto y ahora, ¿no? No, entonces, espera, tranquilo. Ora, pondera, pregunta, ¿no? Da tiempo para que puedas ver de manera más clara. Igual el ejemplo que yo dije, ¿no?, de los jóvenes. Si aún vamos a suponer que uno está en épocas de hacer los exámenes y esto, hizo todos los exámenes, pero aún no lo tiene claro. Entonces no quiere ya entrar en una universidad porque no lo tiene claro. Trabaja. Quita un año sabático, ve a trabajar, ve a servir, ve a producir, ¿no? Y entonces ya en esto el Señor puede hablar en este tiempo también. Vamos a suponer que uno quiere abrir su propio negocio, pero no lo ve de todo claro. Espera. ¿Cuál es la prisa, no? Ya estuviste tantos años trabajando de lo mismo. ¿Cuál es el problema de quedar algunos años más si estás dentro de un plan? Es mejor y más sabio esperar, ponderar y tener las cosas más claras que ir haciendo a lo loco y de repente tener aquí un problemón. Igual dice la palabra, ¿no? Aquel que va a construir un edificio, que mire bien, ¿no?, que lo haga todos los planes bien, porque si no, si se queda a mitad, vergüenza, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a esperar, porque esperar también es de sabios. Amén. Muy bien, ahora vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, yo sé que la gran mayoría no los va a servir a vosotros, sino que lo he querido poner porque sé que Dios quiere usar nuestras vidas para hacer bendición a otros. Entonces, no todo, ¿no?, lo que, bueno, ya veréis, ¿no?, que vamos a hablar ahora sobre el matrimonio, sobre cómo podemos decidir con quién uno se va a casar. Cómo sería una decisión sabia hacerlo. Y yo sé que a la mayoría nos va a servir para este tiempo ahora,
pero sí es importante y yo creo que es necesario que todos nosotros tengamos una visión clara de esto para poder saber cómo aconsejar si alguien te pregunta. Oye, ¿y tú cómo lo hiciste? Ay, yo lo hice todo mal, pero la Biblia dice así, ¿no? Porque a veces uno, cuando se casó, no conocía a Cristo y no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar cómo aplicar estos mismos 4 caminos cuanto al matrimonio. Pero antes, siguiendo la misma guía anterior, quiero hablar de premisas y conjeturas que se hablan sobre el matrimonio, que muchas veces no son santos ni piadosos, y después vamos a la aplicación, ¿sí? Primera conjetura. Normalmente en las iglesias, primero las personas piensan en ¿quién es? ¿Dónde está? Antes de preguntar si se debe casar. Dice, ¿cómo así, pastor? Todo ser humano que crece tiene que casarse, tiene que tener hijos, ¿no? Tiene que hacer una familia. ¿Y dónde está esto en la Biblia? Yo te pregunto. No está que somos obligados a casarnos, como si fuese la perfección de Dios en la tierra es que uno se case. Si uno no se casa, está en pecado delante de Dios. No es lo que la Biblia dice. Pero hay, incluso en medio del medio evangélico, hay una cultura que es casi como si, ay, pobrecito, pobrecita, ¿no? Está incompleto porque está solo, ¿no? Entonces, ya vendrá algún día, el Señor ya enviará a tu príncipe, un día el Señor, como si fuese un miserable que no tiene la gracia de Dios en su vida porque no se ha casado y no tiene hijos, ¿vale? No, la Biblia no apunta las cosas de esta manera. Entonces necesitamos cuidar con esto. Antes de preguntar con quién, preguntar si debo, si es el tiempo o si es lo que el Señor tiene propuesto para mi vida. ¿Y por qué yo digo esto, no? Porque también está el pensamiento de que darse soltero es malo. Que darse soltero es malo. Entonces, no sé si hay un miedo, parece a veces, en los pastores o en los padres, de que si uno se queda soltero va a tener una vida promiscua, ¿no? Va a buscar vivir de manera terrible. Y entonces, antes que esto, mejor cásate, ¿no? Pero esto no es una buena premisa para que uno se case, porque si uno no vive en santidad, si es joven, el hecho de casarse no le va a convertir en santo. ¿No? Es Cristo que nos convierte en santos, ¿no? El matrimonio. Pero a veces tratamos el matrimonio así, es como el matrimonio, le cubrió y ahora ya vivirá, tendrá pensamientos puros. Es que no es así, pero hay esta cultura en la iglesia y es muy fuerte. Ahora fijaros lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 38. Está hablando de los padres que entregaban sus hijas al matrimonio o no. Y dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Y la segunda parte dice, y el que no la da en casamiento hace mejor. Dice, espera, pero ¿no era mejor estar casado que soltero? ¿Veis cómo la palabra no tiene sentido con la cultura que hay muchas veces, ¿no? Y luego el versículo 34, que está un poquito antes de esto, da una explicación de por qué. Dice, asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, de manera muy simple, la mujer que está casada o el hombre que está casado tiene un montón de otras ocupaciones que le impiden entregarse horas y horas al servicio del Señor. Es esto lo que está hablando. Ahora, la doncella, ¿no? O el que no se ha casado, el soltero, todas las horas que él estaría dedicando a una familia, él puede dedicarlas al Señor. Y esto dice que es mejor, es bueno, no es malo a los ojos del Señor. Hubo un misionero que necesitaba enviar misioneros, su nombre no me acuerdo, pero su apellido es Taylor. Él necesitaba enviar misioneros a China. ¿Y cuál era su criba, ¿no? Que decía, cómo él seleccionaba a los que no iban. Él no invitaba a los misioneros que tenían familia, solo invitaba a solteros.
¿Por qué? Porque los gastos de viaje, los gastos de hospedaje, los problemas que podrían tener allá eran muchísimos más grandes si fuese una familia. Ahora, si fuese un soltero, tenía mucho más entrada y posibilidad para poder servir al Señor allá, ¿no? Entonces, es simplemente esto que está hablando el versículo. Es decir, ¿quién es más santo? ¿El que se casa o el que se queda soltero? El que tiene a Cristo es más santo, ¿no? Entonces, sea casado, sea soltero, el que tiene a Cristo es el más santo. Entonces, todos estamos iguales delante del Señor. Ahora, si uno se casa, es cierto que mucha ocupación tendrá de su tiempo con la familia. Es natural y tiene que ser así. Y el que está soltero ya tiene más tiempo para servir y para invertir al Señor, ¿sí? La otra mentira es sobre la media naranja, ¿no? Como si hay una persona entre los 8 millones que hay en la faz de la tierra que es mi media naranja. Entonces la tengo que encontrar, ¿no? La tengo que encontrar porque si no caso con esta, ya estaré mal. Y en este pensamiento hay gente que va casando y divorciando y casando y divorciando siempre. Es que pensaba que era esta y no era. Pensaba que era este y no era. Y no, esto no es un pensamiento bíblico. El Señor te llama a pesar valores, que mires el corazón de la persona que tú te quieres casar y que mires los valores que tiene esta persona. ¿Cuáles son las prioridades que ella tiene en la vida? ¿Cuáles son las cosas que él valora, que pesan en su corazón? ¿Qué es lo que él entiende como propósito de su vida? ¿Qué él decidió o que ella decidió vivir en este mundo? ¿En qué se está enfocando? ¿Cuáles son los valores, los principios que rigen, que guían su vida, que guían sus pensamientos? Incluso cuáles son las cualificaciones de esta persona, ¿no? Hay que mirar, no decir, mira, yo tendría una persona súper perfecta para poder casar conmigo. No es de esto, sino simplemente que hay fundamentos y hay principios que si tú descuidas a la hora de elegir una persona para casarse, tendrás problema toda la vida. Y luego no podemos excusarnos delante de Dios diciendo, ay Dios, que no la había visto. Bueno, ahora clama al Señor por su misericordia y paciencia, ¿no? Porque así el Señor también tiene misericordia y paciencia de nosotros, ¿no? Porque nosotros tampoco somos perfectos. Entonces vamos a aplicar los 4 caminos de sabiduría en esta toma de decisiones sobre cuando uno quiere casarse. El primero, el camino de la reflexión. Fíjate en las cualidades de esta persona. Cómo es como persona, cómo es con sus padres, cómo trata a sus padres. Normalmente, cómo el chico trata a su madre y cómo la chica trata a su padre, porque normalmente será como uno va a tratar el otro, ¿sí? Hay cosas que uno puede fijarse que parece una tontería, pero esto causa muchos problemas en los matrimonios. Si, vamos a suponer, ¿no? El hombre era el más pequeño de su casa y la mujer era la más mayor en su casa. Entonces, la mujer está acostumbrada a mandar y que todos los demás le obedezcan. Y el chico está acostumbrado a que le manden y entonces parece que es la combinación perfecta, ¿verdad? Pero se casan y la mujer siempre se está quejando y dice, es que este hombre no me hace caso, es que yo no sé qué. Y quiere siempre que el hombre sea como su hijo, haciendo todo lo que ella quiere. Y luego el hombre dice, es que parece mi madre, es que no me deja en paz, es que... ¿no? Y a veces es simplemente porque cada uno ha crecido con un rol dentro de su familia y no se ha dado cuenta que sigue ejerciendo o queriendo ejercer el mismo rol en su familia, ahora en la nueva familia. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y decir, no, entonces no me casaré con uno que sea... No es esto. La cuestión es que seas consciente que esto será un punto de roce, ¿no? De inflexión, de ajuste, porque uno está acostumbrado a ejercer un rol en la familia y cuando se casa necesitará adaptarse, ¿vale? Entonces, y algo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver la viabilidad económica, es decir, tú le puedes plantearte, vale, estoy con esta persona, si tuviese hoy todo, porque a veces la gente pregunta, ¿por qué aún no os casáis? ¿No? Dicen, es que miren, aún el trabajo, que es el piso, que no sé qué, y va poniendo un montón de cosas, ¿no? Y uno dice, vale, pensad que ya tenéis todo esto, ¿te casarías hoy? Y uno dice, si hay es porque mal asunto, ¿no? Mal asunto. Hay que pensar y decir, ¿por qué? ¿Por qué de esto? Entonces, sí,
Vale, entonces, ¿qué podéis hacer? ¿Cuál es lo mínimo que necesitáis? Porque hoy en día ponemos tantas exigencias para que uno se case, que madre mía, ¿no? Y vemos cómo Dios se mueve para proveer para aquellos que determinan, yo quiero casarme delante de Dios, quiero hacer las cosas bien. El Señor se mueve, el Señor hace milagros, el Señor provee. Entonces necesitamos aprender, ¿no?, en este sentido, a caminar por fe también. El camino de la sospecha. Piensa en tus motivaciones para casarse. Puede ser satisfacción personal. Ay, mira, yo he encontrado el príncipe, yo he encontrado la princesa, ¿no? Me va a llenar el corazón. No es una motivación buena, ni bíblica. ¿Has visto que el otro tiene mucho para ofrecerte? Es decir, mira, es que es una persona que, madre mía, es que estábamos como una pulga, ¿no?, buscando al perro encantado para chuparle toda la sangre, ¿no? Y a veces uno entra en el matrimonio así, ¿eh? Entonces necesitamos mirar la motivación de nuestro corazón, dudar de nuestras motivaciones. Ahora, ¿sabe qué sería bueno poder enfocarnos? ¿Qué es lo que uno tiene para ofrecer al matrimonio? Eso es lo que normalmente no hacemos. ¿Qué es que tengo yo? ¿Qué es lo que estoy trabajando yo en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo yo que voy a aportar al matrimonio para que sea una bendición? Esto es lo que deberíamos de estar enfocados. Bueno, ya pensando que hemos mirado los fundamentos, los principios del corazón de la otra persona, ¿no? También está malo con uno decir, mira, yo soy salvador, me casaré con una persona inconversa, pero la voy a convertir y se va a poner santa. No es por ahí, ¿no? No es por ahí. Pero sí debemos mirar nuestro corazón y decir, oye, ¿qué estoy trabajando en mí? ¿Qué estoy trabajando en mi corazón para que yo pueda ser una persona que sea deseable para que alguien se case? ¿Qué el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida para que yo pueda servir a la otra persona? Y muchos hablan de lo que esperan del otro para casarse, pero pocos hablan de qué es lo que está queriendo aportar al otro, ¿no? Y el Señor nos manda a tener una mirada de servicio, ¿no?, de amar y de dar más que de recibir. Y el tercer camino es el camino de la consejería, cuando podemos exponer nuestro anhelo de casarnos, ¿no?, y decir, oye, hermanos, ¿tú conoces a esta persona? ¿Quién conoce a esta persona? ¿Sabe cómo es? ¿Cómo actúa así? ¿Cómo asá? Y preguntar a una persona externa. ¿Por qué es bueno hacerlo? Porque la sensación que uno tiene es que ya conoce todo de la persona. No, es que la gente le dice que es así, pero yo soy el que la conoce de verdad. La gente no la conoce de verdad como yo, ¿no? ¿Será? ¿No? Siempre es bueno pedir consejos y pedir una opinión externa y permitir que la persona sea sincera y no enfadarte porque la persona te dice, oye, cuidado porque mira, por aquí está esto, está aquello, serán puntos de lucha, de diferencias. Entonces, si es lo que quieres, pero mira que está este punto que es importante y lo tenés que tener en cuenta, ¿sí? Valorar la opinión de los padres. No siempre es cierta, pero frecuentemente abre los ojos de los hijos a cosas que no lo pueden ver. No lo pueden ver, ¿sí? Y uno puede preguntarse, ¿para qué consejería, no? Si yo soy entendido, yo puedo conocer la persona. ¿Qué me va a decir de la persona si yo estoy hablando 10 horas cada día con él? ¿Cómo va a conocer más una persona que no? Porque claro, cuando no vemos cosas, cuando estamos enamorados no las vemos. Entonces es importante poder tener el consejo o la visión de aquel que es externo. Y por último, el camino de la espera, ¿no? No te cases por miedo de estar solo. No te cases por miedo de que te miren como una persona defectuosa. Y porque incluso en la misma iglesia lo hacen muchas veces los mismos cristianos. ¡Ay, aún no te has casado! ¡Madre mía! No, pero ten fe, hermano, ten fe, hermana. El Señor te traerá a tu príncipe. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y si el Señor quiere que yo me quede solo para servirle a Él y tener más tiempo? Pero entonces necesito dedicar mi vida para ello también, ¿no? No solo decir, tengo más tiempo para el Señor, pero tampoco lo hago, ¿no? Pero no es bueno dejar de esperar con miedo de estas cosas, ¿no?
por miedo de estar solo, por miedo de que se le pase el arroz, ¿no? Como dicen por aquí, ¿no? Hoy se le va a pasar el arroz. Si te casas, si no te casas, que no te cases porque estás esperando en el Señor. Ahora, si te casas, también cásate porque estás esperando en el Señor. Porque el matrimonio va a traer luchas, va a traer dificultades que si tú estás esperando en la otra persona, estás poniendo tu confianza y esperanza en el otro, te vas a decepcionar y va a ser horrible. Entonces, si no te casas, espera en el Señor. Ahora, si te casas, también espera en el Señor, porque Él es el fundamento y Él es aquel que nos sostiene en todas las circunstancias. Amén. Bueno, he intentado correr para no ser demasiado largo y espero en el Señor que hayáis aprendido, hayáis podido ver en situaciones diferentes, una que puede envolver un poco más vuestras emociones porque puede ser algunas decisiones que unos estáis tomando y otras desconectadas, y así podemos pensar en los demás y así nos ayuda también a relajar y a ver de manera más clara, y espero que hayáis adquirido herramientas para poder crecer en la sabiduría que viene de lo alto para poder tomar decisiones sabias delante del Señor. Amén. Quiero hacer esta oración, mi oración delante del Señor, ¿no? Que es el versículo que hemos leído y con esto quiero terminar hoy. Dice, Salmo 25, versículos 4 y 5. Si quieres, ponte de pie, vamos a orarlo juntos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Padre, en esta mañana queremos hacer de esta oración nuestra oración delante de ti. Desde el momento que abrimos nuestros ojos en la mañana, Señor, hasta el momento que nos vamos a dormir, estamos constantemente tomando decisiones. Y pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos enseñes a cómo poder ser fieles en nuestra responsabilidad de decidir cosas según tu voluntad, de tomar decisiones según tu voluntad. Y pedimos, Señor, como este salmista, muéstranos tus caminos. Ayúdanos, Señor, a la hora que estemos mirando, ponderando, reflexionando. Ayúdanos, Señor, a verlo de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver lo que nosotros no podemos ver, los puntos ciegos que tenemos, Señor, las cosas que pensamos que ya sabemos, pero en realidad nos estamos engañando, estamos siendo engañados. Señor, ayúdanos, Señor, a dudar de nosotros mismos, incluso dudar de nuestras dudas, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a tener el hábito de también humillarnos a la hora de pedir un consejo, Señor, y escuchar cosas que a veces son duras y difíciles o incluso contrarias a las cosas que estamos queriendo hacer, que nuestro corazón nos está llamando a hacer. Pero Dios, ayúdanos a tener esta humildad, sabiendo que lo que podamos escuchar, aunque vaya en contra de lo que pide nuestro corazón, nos dará una otra perspectiva y nos ayudará a la hora de tomar la decisión para que estemos más seguros de lo que estamos decidiendo, Señor. Ayúdanos también, Señor, en las cosas que no las sabemos, no las tenemos, no tenemos todas las respuestas, a aprender a esperar en ti, a aprender, Señor, a esperar en tu fidelidad y a confiar en ti de verdad, Señor. Y te pedimos perdón en esto, Señor, porque reconocemos que muchísimas veces nos agobiamos porque nos olvidamos que tú eres soberano sobre todas las cosas e intentamos como Abraham, Señor, intentamos hacer algo de alguna manera para ver si podemos cambiar la situación, porque pensamos como si tú no estuvieses al tanto de ello, Señor. Pedimos perdón, pedimos ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor, en ti, para que podamos de verdad confiar y esperar en ti, Señor, en los momentos que demandas que tan solamente creamos en ti y te esperemos, porque estás obrando en nuestras vidas, Señor. Estás obrando. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor.